Ya tiene casi 80 años desde que se fundó y es una paraestatal del gobierno mexicano que está en casi todos los países de Latinoamérica. Y este año tuvimos el gusto de estar en la inauguración de la segunda librería del Fondo de Cultura Económica en Valparaíso, precisamente en el Palacio Bauriza. Y muchísimas gracias, Julio, por la invitación, tanto para este libro sobre la conversación con Gonzalo Rojas, y espero comentar algo al rato, y los invitamos sobre este gran cantante chileno que todos nuestros papás y abuelos lo gozaron, como fue Lucho Gatica. Muchas gracias. Gracias, muy gentil. Y más a la diestra también tengo el honor de contar con la presencia de un colega periodista, escritor, poeta, el señor Gregorio Angélicos Díaz, quien ha sido editor cultural de la revista Cauce, editor del diario electrónico El Clarín, y ha sido director de la Sociedad de Escritores de la SECH. Y desde ya saludamos también porque tenemos a flamantes colegas de nuestra Sociedad de Escritores aquí presentes. Así que gracias por estar acá, Gregorio, porque es el señor que escribe el prólogo del libro. Bueno, en primer lugar, darle buenas tardes a todos los que están presentes, acompañándonos en la presentación de este hermoso libro que se llama ¿Qué se escribe cuando se escribe? Conversación con Gonzalo Rojas por mi querido amigo Julio Fernando San Martín. Hace ya unos 3 años atrás nos contactamos con Julio y Julio me pidió en ese instante que yo tuviera la gentileza de escribirle un prólogo. Un prólogo sobre un libro de entrevistas, una conversación sobre uno de los grandes poetas nacionales. Chile tiene 4 hitos esenciales dentro de la poesía chilena. Podemos, por orden de prelación, yo diría que tenemos a Pablo Neruda, luego tenemos a Nicanor Parra, a Vicente Huidobro, a Pablo de Roca, y como una figura excepcional, digamos, dentro de nuestra literatura femenina, a Gabriela Mistral, junto a Neruda, ambos premios Nobel de literatura. No obstante eso, Chile es un país de poetas, y no solamente tiene estos 5 hitos esenciales, sino que se agregan 3 o 4 hitos que son también vitales, digamos, para conocer un poco lo que ha sido la historia de la literatura chilena del siglo XX. Y entre ellos está precisamente Gonzalo Rojas. Este no es un libro, digamos, que haga un análisis exhaustivo sobre la poesía de Gonzalo Rojas, ni sobre su estética, ni sobre sus temáticas, ni sobre sus contenidos. Es un libro coloquial, humano, de gran honestidad, que realizó Julio en un largo proceso de conversación o de conversaciones con este poeta, y va a ser muy interesante que él nos cuente cómo llegó a Gonzalo Rojas, que normalmente tenía un círculo de alambres de púa y costaba mucho, digamos, romper ese cerco para poder llegar a conversar con él. No obstante eso, voy a rescatar al azar una de las preguntas que Julio le hace a Gonzalo, y le pregunta, ¿qué es el amor? Y él dice, no lo sé. Si lo hubiera sabido, no hubiera escrito ese texto de hace tantos años que se titula ¿Qué se ama cuando se ama?, que es claramente un clásico dentro de su poesía. Y tiene un fragmento cortito, y como estamos hablando de un poeta, abro comillas y digo, ¿qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es la mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa, cuanto entro en ella hasta las últimas raíces? Así dice en su primera parte. Y Julio le pregunta, ¿qué quiso decir? Y él contesta, ¿qué quise decir? Que nada se puede definir, ni el amor,
Pregúntale a cualquiera de los físicos chilenos, que los hay de muy buena altura, qué es la materia, qué es la luz, qué es la energía. No se sabe. Estamos en un gran juego de aprendizaje y aproximación, y el poeta por naturaleza diría, yo, no tiende a la exactitud conceptual, para nada. Trabaja desde la ambigüedad, algo así como la adivinación. Es un estado de gracia, al igual que la amistad. Bueno, yo tuve, como decía, el privilegio de escribir un prólogo, y la verdad es que cuando recibí hace 3 años este texto, encontré que estábamos frente a un texto ameno, coloquial, humano, donde el poeta se sinceraba más allá de hablar sobre la problemática de su poesía o la teorización de la estética de su poesía, que no era ese precisamente el objetivo del libro de mi querido amigo Julio. Y por tanto, en ese minuto cuando escribí este prólogo, se lo envié y hubo una relación de correspondencia y de profundización de nuestra amistad que hizo que finalmente este prólogo se incluyera en este libro que se escribe cuando se escribe, pero llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, nos distanciamos durante 2 años y se postergó este texto durante 2 años, 2 años y medio, hasta que finalmente vio la luz ahora, junto con el libro precisamente de homenaje a Lucho Gatica, que se va a presentar 1 hora después, a las 7 de la tarde, y con uno que presentó Julio anteriormente sobre un integrante importante de la familia de los Parras en Chile, que es el tío Lalo Parra. Bueno, este es el prólogo que escribí en ese instante, y luego de esto le voy a dar la palabra a Julio para que nos cuente algunos pormenores sobre este encuentro con este gran poeta, y tal vez podamos interlocutar y yo pueda preguntarle algunas cosas, digamos, ¿no? Que a lo mejor se quedaron en el tintero. Y hacemos participar también a nuestro querido agregado cultural de México, que ha tenido la gentileza de sentarse en esta mesa con nosotros. Una de las características esenciales de un libro de entrevista es conseguir del interlocutor entrevistado una reflexión aguda, profunda, enmarcada en su perfil, que lo identifique desde sus orígenes más infantes hasta su consolidación en la vida. Vale decir, una visión integrada al oficio que lo destaca, situándolo en un plano de reconocimiento social, que lo revalide ante una sociedad cuya fragmentación y diversidad exigen del periodista, en este caso Julio San Martín, una sutileza en sus preguntas que incentiven al diálogo, motivando a su entrevistado a reconstruir su realidad, sus experiencias, las peculiaridades de su oficio, para proyectar como su resultado ante sus lectores una claridad o transparencia que los cautive por la vitalidad y veracidad de quien emite una reconstrucción desde su imaginario, problematizando lo vivido, lo articulado y lo creado. En este caso, por el poeta Gonzalo Rojas, eje y artífice de este excelente trabajo comunicacional y cultural, producto de la ideación de nuestro amigo Julio. No es menester que este prologuista se refiera al poeta Gonzalo Rojas en esta presentación del libro que se escribe cuando se escribe, porque reconociendo un bate de la envergadura del entrevistado, autor de una obra de un alcance universal, con una vasta trayectoria y que rasguñó el Premio Nobel de Literatura en un par de oportunidades, mi responsabilidad es dejar que la lectura fluya desde este prólogo para que continúe con la presentación del poeta, escrita con un tono armonioso, estético y con un sólido manejo del lenguaje por parte de Julio, preámbulo de la conversación con Gonzalo. Este libro está planteado con un tono coloquial, pero existencial y profundo a la vez. Rojas da una interpretación a cada instante de su vida asociada a su oficio creativo, y no es menor, porque los poetas disponen de una percepción de la realidad de naturaleza muy sensible, abierta a la minuciosidad con estilo, donde nada pasa desapercibido, y este reconocimiento se advierte en la forma como diseña su hábitat, con la preocupación y el amor por el entorno
y también por el estilo con el que se relaciona con sus pares, en cada ciclo del tiempo que avanza imperecedero, pero donde el cronos no parece importarle al artista. Me pregunto, ¿cómo se podría calificar este libro de entrevistas y qué valor tiene como resultado? Y una de las aproximaciones puede ser que se trata de un aporte de mucha relevancia a la historia cultural del país. Chile se caracteriza entre sus antecedentes más destacados de su cultura por su poesía. La voz de un poeta es capaz de brindar una mirada que trasciende el materialismo imperante, donde todo o casi todo converge hacia el consumo y lo efímero. El lenguaje poético encierra varios enigmas que el poeta va desentrañando en la medida en que va escribiendo, como una entelequia que crea realidades que le dan una mayor identidad al país. Chile sin poesía no es Chile, y Julio San Martín lo asumió con interés y un enorme compromiso en el instante en que tomó la decisión de entrevistar al poeta Gonzalo Rojas para mostrarlo despojado de toda coraza, libre de pensamientos y de acciones literarias, y en ese quehacer y esas reuniones, con un café, con un whisky, para paliar el cruel invierno sureño, se fue dando este diálogo fecundo y cordial. Al finalizar esta nota, debo reconocer el laborioso trabajo de Julio, quien después de varias sesiones de grabación con su entrevistado y evidentemente de una acuciosa edición de la entrevista, nos entrega un libro valioso sobre uno de los 5 bates más importantes de nuestro país y también de habla hispana. Hasta aquí me quedo yo y le cedo la palabra a mi querido amigo Julio San Martín. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Y siguiendo el exhorto, la invitación del maestro Angelcos, precisamente voy a leer las palabras del autor, por cómo entré y cómo se fue desarrollando, que terminó una hermosa amistad con don Gonzalo. La primera vez que visité en su hogar al sobresaliente escritor y docente Gonzalo Rojas Pizarro, un 5 de agosto de 2000, luego de esperar casi 2 meses para ello, en esa casa larga de Chillán, tal como escribió alguna vez en su poema 80 veces nadie, tuve de entrada la agradable oportunidad de conocer a un sencillo y octogenario ser, ciertamente de gran altura intelectual e internacional. Resaltaba en él, claro, una pasmosa sencillez brotando de esa húmeda hebra de vocablos provenientes de su vertiente labial, como si realmente este señor no notara que ya estaba sentado por derecho propio en esa inamovible estrella de la gloria poética nacional, junto a otros notables bates insertos en un siglo XX que ya se fue, pero que nos dejaría perennemente brillantes luminarias, tales como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Pablo de Roca, Nicanor Parra o Jorge Tellier, por nombrar algunos. Un hombre alejado de todas aquellas luces que ha creado y provocado con su fuerza poética en este suelo tierra. La cosa es que, una vez terminado aquel primer diálogo incendiario, me di cuenta de inmediato de que había estado frente a todo un personaje de la poesía mundial, merecedor de todos los honores posibles, más allá de las tradicionales averiguaciones acerca del protagonista de turno que periodísticamente suele hacerse con anterioridad de parte del entrevistador para estos casos. Allí nace, quizás tácitamente, la idea de poder escribir algún día acerca de este insigne bate. Ahora bien, lo que gatillaría con mayor fuerza esa intención literaria fue el agravio que descubrí hacia el poeta de Lego al interior de una prestigiosa librería ubicada a pasos de su casa larga, en un céntrico edificio comercial ubicado en la ciudad de Chillán. Minutos después de la lamentada entrevista primera, MOL le llaman, ocasión cuando con mayúscula sorpresa no encontré ni una sola obra de nuestro Premio Nacional de Literatura en aquella casa especializada de libros. Peor aún, la vendedora de turno esperaba no saber quién era ese Gonzalo Rojas vecino. Quizás por ello es que este viejo joven mencionaría reiteradamente que mis lectores no se encuentran en Chile. Aquello se contrastaba con los macizos recibimientos, homenajes y premiaciones internacionales otorgados a su persona en su incesante periplo por el mundo. Abro comillas. Es impresionante el arrastre que tiene mi papá afuera. Andar con él es insufrible por la cantidad de autógrafos que tiene que dar. Por ejemplo, hace un tiempo, 25 jóvenes bandas le rindieron homenaje en un encuentro de rock realizado en Madrid. En México,
por su parte, hace 2 años, en 2002, unas 35.000 personas fueron a escucharle en el Zócalo. Algo muy diferente a lo que ocurre con él en Chile, declaró al andar Gonzalo Rojas May, hijo menor del poeta. Y claro que tenía razón, porque lamentablemente en nuestro país muy pocos poseían cabal conocimiento de la estatura poética de este intelectual chileno de apenas 1,67 m de estatura. A muchos su figura, quizás su poesía, conocida en forma popular, luego de aparecer masivamente en los medios de prensa como el nuevo flamante ganador del reconocido Nobel de la Literatura Hispanoamericana, el Premio Miguel de Cervantes 2003, entregado personalmente por el rey Juan Carlos I de España. De hecho, tuvo que ganar el Premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía de España en 1992, en su primera versión, entregado esta vez por la propia reina, para que 5 meses después, y en forma urgente, luego de 3 horas de exótico debate, su país le otorgara recién el manoseado Premio Nacional. Caso similar a lo ocurrido con nuestra magna Gabriela Mistral. Como si fuera poco, recién en el 2002 a Gonzalo Rojas se le considera como académico de honor en la Academia Chilena de la Lengua. ¿Metamorfosis de lo mismo? ¿El pago de Chile? Juzguen ustedes mismos. Entonces, por esta y muchas otras razones, decidí un día crear este desagravio literario, luego de encontrarme con múltiples entrevistas a su persona, realizadas ya sea en su hogar, telefónicamente o en algún momento puntual, como también en diversos momentos poéticos que nos tocó compartir, acaecidos entre los años 2000 y 2009, esperando que esta obra específica pueda ser reconocida no tan solo por intelectuales y académicos, sino también por los estudiantes, pero sobre todo por la gente común, aquellos que no entienden mucho de versos, de métrica, de cócteles rimbombantes, pero sí saben apreciar ese aire puro que solo brota desde el alma de los elegidos, o sea, de su pueblo que tanto admiró y amó. Los invito entonces cordialmente a que me acompañen y visitemos juntos la intimidad de este Cervantes de Levo, digno compatriota que, de seguro, luego de ofrecernos un café con galletas o una copa de whisky para paliar en algo ese frío tan normal por estos sures de América, comenzará una vez más a tejer esa locuaz hebra, pudiendo esta vez conocer los andares del poeta iberoamericano, es cierto, al poeta de Chile también, pero sobre todo al hombre, en una sincera y profunda conversación, la que de seguro prevalecerá en el tiempo para bien de las futuras generaciones, tal como expresara a modo de testamento. Por ello también el estilo escritural y las no muchas páginas de este libro que nace, a ver si la fácil lectura en eso del no hastío invita a digerirle bien, como un nuevo y necesario documento para seguir comprendiendo el portento de este poeta chileno universal. A continuación, si me lo permite la máxima autoridad cultural de la Embajada Mexicana en nuestro país, por favor, le cedo la palabra para que cuente algo sobre el maestro Rojas. Bueno, Gregorio y Julio, la verdad, sí queda uno conmovido al escuchar que en mi país 30,000 jóvenes fueron a escuchar sus poemas. Ahorita estaba platicando con nuestro colega de la Sociedad de Escritores que me estaba preguntando sobre un poeta mexicano y le dije, yo tuve el gusto de que fue testigo de una de mis bodas, ya no digo cuántas, ¿verdad? De tener a Jaime Sabines, al gran maestro Jaime Sabines, y que le hicieron un homenaje en el Palacio de Bellas Artes y estaba a reventar el homenaje a Sabines, que tuvieron que meter pantallas para que todos los jóvenes pudieran escuchar sus poemas. Los que no conocen a Sabines, les dedico, porque es muy interesante ahorita que hablaron de Gonzalo Rojas sobre el amor, Los Amorosos de Jaime Sabines, se los recomiendo muchísimo. Aquí dice, hay que vivir poéticamente. A continuación hablaremos solo algo de aquello por lo que intelectual y popularmente se le reconoce a este gran señor de las letras hispanas, siempre de negro gorro, estilosos tirantes suspensores, pausado andar y con un aparato oftálmico tan transparente como sus neuronas. Me refiero a versos, a poemas, libros, poetas, aire. ¿Por qué no solo para respirarlo, sino también para vivirlo?
un aire, un aire, un aire, un aire, un aire nuevo, no para respirarlo, sino para vivirlo. El sentido de estas líneas que escribí hace unos 60 años es este. No se trata de escribir solo libros poéticos, sino líneas poéticas, sino también de vivir poéticamente. ¿De qué manera? En primer término, hacerlo con plenitud, sin miedo al miedo, pase lo que pase, venga lo que viniere, y murmure quien murmurare, en un ejercicio de libertad total, el no miedo a nada, el no sectarismo, tal como viven los niños. Eso para mí es vivir poéticamente. ¿Qué importancia asigna entonces a los libros? No creo en los libros, solo creo en los poemas. ¿Cuándo se crearon los libros? ¿Y por qué aire? Porque soy un partidario del aire, también del fuego, también de la tierra y también del agua. Pero eso es todo. Quisiera sea más del aire, porque eso le puse a uno de mis libros, Antología de Aire. No Antología del Aire, ese prodigio que le dan a uno cuando nace, salir chispeando de la madre, y lo penoso cuando uno muere es que ya están cancelando el diálogo con el aire. Muchas gracias. En el pensamiento entonces de Gonzalo Rojas, y recordándolo en voz del señor Pascual, hay que vivir poéticamente. ¿Y qué mejor para responder a eso? Un poeta de altura de nuestra sociedad de escritores, el señor Gregorio Angelco. Por favor. Bueno, yo estaba pensando, yo fui un conocedor relativo de la poesía de Gonzalo Rojas, ¿no? Leí mucha crítica en torno a sus trabajos literarios, pero no fui un gran lector ni un gran seguidor de su obra, no desconociendo por esto que él es uno de nuestros más grandes bates de, digamos que desde la mitad del siglo XX hacia adelante empieza a vivir un reconocimiento significativo, sistemático, y lo paradójico es que se empieza a conocer mucho más internacionalmente que en el propio país. Pero no es un fenómeno exclusivo, porque no se olviden ustedes que nuestra querida Gabriela Mistral obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1945 y luego en Chile se lo dieron en 1955, con una diferencia de 10 años. Y Gabriela tuvo un amplio reconocimiento precisamente en México, donde pareciera ser que los escritores chilenos les va mejor en México que en Chile, ¿eh? Así que vamos a empezar a enviar, a exportar una cantidad. Vamos a invitar a Alfredo Laveñi, digamos, que vaya a Ciudad de México a presentar su trabajo. Pero yo quería que conversáramos un poco los tres, entonces quería preguntarte, ¿cómo fue que tú llegaste a Gonzalo Rojas y por qué tomaste la decisión o lo escogiste como tu entrevistado dentro del mundo de la literatura, teniendo una cantidad de variables muy importantes en esa época? Pero tú tomaste esa decisión y de alguna manera te contactaste, o sea, no de alguna, te contactaste con él. ¿Cuáles fueron los elementos que gatillaron esa necesidad de conversar y entrevistarlo? Porque dejaste un legado súper importante para la historia. A ver, por favor. Muchas gracias, maestro. Claro, como periodista mi función ha sido rescatar a los grandes personajes. Y como escribo poesía también, la poesía de Gonzalo siempre he tenido un gran cariño en la juventud, pensando que entre nosotros, que no escuchen, tan joven no soy, pero me llamaba mucho la atención la escritura de Gonzalo, lo tanático, lo erótico, y por ahí quise rescatarlo. Ese fue el motivo. Y tal como tú decías, Gregorio, en su momento, en los últimos años, que de 2000 a 2009, él sí fue un hombre lejano a la prensa. Entonces tuve, no sé, una gracia mayor y un día, como decimos en nuestro país, patudamente,
Llegué, no llamé por teléfono, con mi contacto en Chillán, golpeé la puerta de su casa, ahí en el Roble, calle Roble, y me atendió la señora que le ayudaba a hacer las cosas, y sí, me dijo, está Gonzalo, y no, ¿lo conoce? No, no se preocupe, está de buena, me dijo, que tenía su genio también. Así que, y como también me habían pasado el dato, yo llegué con una buena botella de algo para compartir, y claro, caí bien, y de ahí inclusive nos acompañamos a diferentes momentos estelares de la poesía, como el Congreso Mundial de Poetas que se lanzó gracias a José María Memets, ese concierto, que se hizo en La Moneda, que se hizo en Isla Negra, en la Casa de Pablo. Entonces lo acompañé en diversos lugares y ahí fuimos, se fue dando solo este camino. ¿Cuántas sesiones de trabajo estuvieron juntos? ¿Y cómo problematizaste tú esta entrevista? ¿Hiciste un esquema? ¿Cómo funcionó el esquema? Primero su vida personal, luego su obra literaria, porque hay otros elementos con que él complementa sus buenas y no tan buenas relaciones con otras personas del mundo de la literatura. Por ejemplo, él le hace una crítica severa a Nicanor Parra, ¿ya? Que era un par, digamos, durante el periodo, y al parecer, digamos, no era del gusto de él, digamos, un poco, no la antipoesía, sino que un poco las conductas parrianas y la forma como él, de alguna manera, se penetraba en la sociedad chilena con su obra, y lo otro, digamos, una discusión bastante fuerte con la mandrágora. ¿Por qué no nos cuesta ambas situaciones? Claro, obviamente, Gonzalo, la gracia o desgracia para otros de este libro, y que de partida es la razón de por qué en su momento la Fundación Gonzalo Rojas no apoya el libro, yo quería que estuvieran presentes, es porque es un libro muy honesto y donde la altura intelectual se le pudiera desmitificar de cierta manera o de gran manera, precisamente por lo que tú me hablas, porque despotrica de diversas maneras a diferentes personas y grupos, como por ejemplo la mandrágora, como por ejemplo con Nicanor, inclusive me dicen, no, la fundación no tenía idea, no me gusta, que mi hijo se encargue. Entonces hay pasajes bien interesantes en este libro, y con respecto a la primera pregunta, es la primera vez yo fui, uno como periodista hace su esquema, pero no iba a ser tan profundo, porque yo no pensaba hacer un libro sobre Gonzalo. Pero como el recibimiento fue tremendo, y él me invita a una próxima oportunidad, me dijo, me voy viajando, pero cuando me vas, venga de nuevo. Fui la segunda vez, entonces obviamente no podía repetir las mismas preguntas, y obtuve otras, y dije, oh, qué interesante. Y en la segunda ya empecé a imaginar en el futuro la creación de un libro. Y es tan así que él, obviamente hombre ducho en la palabra y en el conocimiento y en las relaciones sociales, se da cuenta de esto y me empieza a entregar más de lo que debiera entregar a un periodista, más allá de la relación periodista-personaje. Se relaja y me entrega cosas notables que están en este libro. Correcto. Mira, otro de los aspectos de la poesía de Gonzalo es su relación con el mundo del amor. Para él el amor era un antecedente esencial dentro de las temáticas, pero ese amor también está asociado al erotismo, que era una cosa, digamos, que entusiasmaba sobre todo a la juventud, porque había ya una evolución respecto al concepto que hasta una época anterior, digamos, a él, era bastante pacata la definición del amor y el concepto del amor, porque vivíamos en una sociedad valóricamente bastante conservadora. Entonces, él era un viejito enamorado, ¿no? Sobre todo en la última etapa. Le gustaban mucho las mujeres y era muy... era un personaje en ese sentido espléndido, ¿no? Se explicitaba eso. Y aquí el mismo poeta amigo que conversó previamente con el Agregado Cultural de México me contó sobre un poema que tenía que se llamaba Préstame a tu hermana. Entonces,
cada vez que lo visitaba algún poeta o algún amigo en la casa, le decía, mira, yo te leo este poema, pero primero préstame a tu hermana. Sí, no sé cómo viste tú ese plano, porque también no entrevistas en ese aspecto. A continuación, entraremos de lleno en el romance entre la palabra y su propio estruendo, tal como escribiera su amiga Violeta Parra sobre el hombre con su ciencia. Maestro, ¿cómo escribe cuando escribe? Sonríe y enseguida responde. No tengo ceremonia ni liturgia, no me disfrazo de blanco ni de rojo. Entonces, a veces escribo saliendo de la ducha, mojado con el agua que cae en el nopelo, escribo al amanecer, porque ahí estoy más despierto, soy del crepúsculo matinal. El vesperal, mucho menos. A propósito, en noviembre de 1986, Gonzalo Rojas crea el poema Me levanto a las 4, refiriéndose a este tema específico. ¿Y cómo se lleva con el computador? Escribo a mano y después lo paso al computador. Es buena la mano, porque así el seso viene recorriendo arterialmente, muscularmente por el brazo, antebrazo, los huesos de la mano, carpo, metacarpo. Así uno hace como si pintara sus pensamientos. Sin esa serenidad loca de esa maquinita tramposa, sigilosa, que está ahí, señala con su testa al computador sobre el escritorio. Y después botar los papeles como si estuviera pagando cuenta. No, pues, mijito, aquí no hay ninguna cuenta que pagar. Aquí hay que ir diciendo cómo se juega, balbucientemente. A mí me funciona, a otras quizás no. ¿Y se equivoca muchas veces Gonzalo Rojas? Uno siempre se equivoca. San Juan de la Cruz, siglo XVI, el más grande poeta del idioma, dice: volé tan alto, que le di a la casa alcance. Yo digo, no volé tan alto, y no le di a la casa alcance. No alcancé nomás. Pensamiento crítico. Tengo una conciencia crítica del lenguaje y una conciencia crítica del pensamiento. Eso sí que es muy de Gonzalo Rojas. Tal vez por eso ese niño mágico que era Octavio Paz, premio Nobel mexicano, me dijo por teléfono: no se olvide que este premio que lleva mi nombre no es para la poesía o el ensayo, es para el pensamiento. Manifiesta con claridad. A continuación, aprovecho de leer entonces unos breves poemas que él que le llevo anotado como apoyo para algún momento específico. Que los que saben sepan lo que puedan saber, y los que estén dormidos sigan aún durmiendo. Don Gonzalo me observa, esboza una leve sonrisa y luego dice pícaramente: avancemos. Y un momento. Eran dos cosas, porque había separado, Julio, casualmente lo de Octavio Paz, porque en una de las páginas de tu libro dice: me conmovió que llamara a Octavio Paz. Y ya que nombramos diversos premios internacionales, entre ellos uno que lleva el nombre de un connotado escritor latinoamericano, es justo preguntarle por ello. Independientemente de su postura sobre los premios, algo especial debe haber sentido cuando lo llama personalmente Octavio Paz, informándole que es usted quien ha sido designado con el premio que lleva el nombre de ese Nobel mexicano, y además a pocos días de su muerte. Una cosa me estimuló cuando me dice: mire, allá afuera están dando un premio que lleva el nombre mío. Ese premio es para la poesía y el ensayo, no se olvide, como subrayándome que a él importaba la poesía del pensamiento,
no la poesía baratija. Igual inquietante, me conmovió que llamara sabiendo que estaba enfermo de cáncer, con esa voz ronca porque se moriría en 10 días más. Respira profundo, en eso estoy de acuerdo contigo. Sentí un verdadero desgarrón afectivo porque fue un gran escritor y lo sigue siendo. Entonces, ¿cuál es la receta si es que existe? La cosa es mucho más clara. Un tipo tiene un don, Dios o los dioses le regalan ese don y uno debe ser fiel a ese don. Capacidad para decir al mundo con la palabra, hasta ahí llego yo. Y también hasta ahí llegamos aquella tarde. El escritor chileno Gonzalo Rojas sería uno de los ilustres presentes en la despedida de su colega mexicano y además voz de la poesía y el idioma frente al féretro del Premio Nobel de Literatura 1990, esto en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, emplazado en la Ciudad de México. Me gustó mucho, creo que es muy importante, y cuando uno desconoce esto se conmueve. Y quería connotar algo que decías, Gregorio. Este año en México y Chile estamos celebrando los 100 años de la visita de Gabriela Mistral a México. En 1922, el maestro y abogado José Vasconcelos invitó a Gabriela Mistral a la primera reforma educativa en México y iba nada más por 3 meses y se quedó 2 años. Entonces para nosotros sí fue un gran impulso. La otra vez dijo la ministra de Cultura que había más de 800 escuelas en Ciudad de México con el nombre de Gabriela Mistral. Yo me había quedado en 550, ¿verdad? Pero pues, es un gran honor porque los niños de primaria y secundaria y preprimaria tienen los nombres de Gabriela Mistral en sus escuelas en todo México, y tuvimos el honor de que a Gabriela Mistral en vida se le entregara su primera escuela con su nombre y ella estuviera presente. Es todo, muchas gracias. Siendo al andar la invitación de lo que está ocurriendo, me gustaría, el libro tiene un glosario en la parte final y además tiene una parte de opiniones, ¿ya? Y precisamente Gabriela Mistral escribe de Veracruz, México, el 10 de febrero de 1949 a Gonzalo Rojas. Me ha tomado mucho, me ha removido y a cada paso, admirado y a trechos, me deja algo parecido al deslumbramiento de lo muy original, de lo realmente inédito. Lo que sé, a veces, es recibir el relámpago violento de la creación efectiva, de lo genuino, y eso lo he experimentado con su precioso libro, Gabriela Mistral. Y homenajeando a la querida nación mexicana, agradeciendo a la máxima autoridad cultural de su país en nuestra nación, solamente voy a leer 3 o 4 más entrevistas que tuve en algunas oportunidades de escritores mexicanos sobre Gonzalo Rojas. He visto cómo su poesía ha ido cada vez teniendo más lectores, cada vez más influencia, cada vez más importancia y reconocimiento. Qué bueno por su poesía, pero sobre todo también por sus lectores. Creo que es algo que inevitablemente iba a suceder por su calidad, por la novedad del trabajo, porque tiene un tono y un registro que finalmente caló hondo en mucha gente. Ahora tendrá que aguantar el paso del tiempo y sobre todo el uso y abuso que sus epígonos y seguidores hagan de su trabajo, algo que es responsabilidad. Ni le corresponde a Gonzalo, pero es indudable que ahora mucha gente, sobre todo jóvenes, escribirán a manera de él. Celebremos la poesía de Gonzalo Rojas, de lo mejor que hay en el idioma español de los poetas vivos. Alberto Blanco, Premio Nacional Mexicano. Otro. Me siento admirado por la identificación de los jóvenes, la sintaxis sorpresiva, la sensualidad inteligente y la ductilidad, libertad y agilidad de la poesía amorosa y metafísica de Rojas.
a quien, habiendo nacido en 1917, le ha pasado de cierta forma lo que a los mejores vinos chilenos. Cada año está mejor, y es el más joven de los poetas viejos chilenos. Enrique Krause, escritor mexicano. Gonzalo Rojas forma parte del gran arco lírico junto a Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, José Gorostiza, César Vallejo, José Lezama Lima y Octavio Paz. Carlos Fuentes, escritor mexicano, al recibir el premio Rómulo Gallegos en el año 1977. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí ya estamos cerrando definitivamente la presentación de este espléndido libro de mi querido amigo Julio Fernando San Martín, que se escribe cuando se escribe, pero quedan evidentemente invitados a partir de las 7 de la tarde a la presentación del libro de Lucho Gatica. Tú podrías dar las coordenadas aquí abajo, en la sala Lili Garapoli. ¿Sí? En la sala